Mi esposa no sabía que yo lo sabía. Durante 3 semanas llegó a casa, preparó café, me besó, me preguntó cómo había sido mi día, y yo sonreía, respondía, le pasaba la sal y lo sabía todo. Lo más difícil no fue la traición. Lo más difícil fue seguir siendo amable con alguien mientras, en silencio, desmantelaba la vida que habíamos construido juntos. Y sentirme completamente en paz al hacerlo. Me besó para despedirse una mañana de sábado. Preparó una bolsa para pasar la noche. Dijo que iba a casa de su hermana. No tiene hermana. Y yo ya había retirado hasta el último dólar de nuestra cuenta conjunta 3 semanas antes. Esta es esa historia. Sarah y yo nos conocimos en una cena a la que ninguno de los dos quería asistir. Pasta pasada de cocción, gente ruidosa, conversaciones vacías. Ella estaba junto a la ventana de la cocina con una copa de vino y la expresión de alguien calculando la salida educada más temprana. Me acerqué y comenté algo sobre la pasta. Se rió, una risa auténtica, de las que nacen en el pecho antes de que el rostro entienda qué está pasando. Hablamos durante 3 horas y nos perdimos la cena por completo. Conduje a casa pensando, es ella. No quizá. No probablemente. Es ella. Salimos durante 2 años. Nos casamos. Construimos algo real, no deslumbrante, simplemente real. Un pequeño apartamento que se convirtió en hogar. Sábados por la mañana lentos y tranquilos. Una vida que se ajustaba a ambos como algo que siempre estuvo destinado a encontrarnos. Yo era feliz. De esa felicidad silenciosa. De la que solo reconoces por completo cuando ya ha desaparecido. Luego llegó enero y todo empezó a desplazarse, y estuve a punto de no ver ninguna señal. Empezó a trabajar hasta tarde. 3 noches por semana, a veces 4. Mensajes alrededor de las 6, voy retrasada, no me esperes despierto. Calentaba la cena, comía solo, me decía que estaba persiguiendo un ascenso, que las noches largas tenían sentido. Que debía ser el tipo de esposo que facilita las cosas, no que las complica. Pensaba que ser fácil de convivir me hacía un buen marido. Me convirtió en alguien fácil de ignorar. En febrero, el teléfono empezó a colocarse boca abajo. Un detalle pequeño, pero Sarah nunca había hecho eso antes. Su teléfono siempre estaba sobre la mesa, boca arriba, sin darle importancia. Ahora siempre boca abajo. La pantalla inclinada al escribir. Llamadas atendidas en el pasillo. Perfume nuevo 2 veces, yo le había comprado todos sus perfumes durante 6 años y no reconocí ninguno. La bolsa del gimnasio apareciendo cada martes y jueves, cuando durante toda nuestra relación había sido inconsistente con el ejercicio. Cada cosa por separado no significaba nada. Juntas, eran un mapa que no quería leer. Marzo. El estado de la tarjeta de crédito. El cargo de estacionamiento de su edificio, $40, el mismo monto cada mes durante 2 años, había desaparecido. Lo mencioné durante la cena, con la mitad de mi atención en el plato. No levantó la mirada. La empresa empezó a cubrirlo. Nueva política. Dije perfecto, le pasé la sal y lo olvidé por completo. Exactamente durante 6 semanas lo olvidé. Hasta abril. Hasta la fiesta de cumpleaños de Diane. Hasta que Diane comentó, como quien no quiere la cosa, que las tarifas de estacionamiento en su edificio habían vuelto a subir, la tercera subida en 2 años, todos quejándose. Me reí con ellos. Pero mi mente ya estaba en otro lugar, frío e inmóvil. La empresa empezó a cubrirlo. No reaccioné. Seguí sonriendo, sosteniendo mi bebida. Pero algo encajó dentro de mí, en silencio y de forma definitiva, como una llave girando en una cerradura que llevaba meses atascada. Conduje de regreso a casa esa noche con la mano de Sarah sobre mi rodilla, la radio baja, ella tarareando suavemente algo que le gustaba, y tomé una decisión tan silenciosa que apenas noté que la estaba tomando. Había terminado de justificarlo todo. Iba a descubrir la verdad. Y cuando lo hiciera, no iba a reaccionar desde la emoción. Iba a estar preparado. 2 semanas observando. No de forma obsesiva, solo con claridad. Prestando atención de la manera en que dejas de hacerlo después de años con alguien, porque la comodidad te vuelve ciego. Y entonces, su lista de contactos abierta por un segundo cuando me pasó el teléfono para enseñarme algo. Un nombre. Ryan Work. No había ningún Ryan en su departamento. Conocía a todo su equipo.
Había ido a 3 fiestas de la empresa. Lo busqué esa noche mientras ella se duchaba. LinkedIn. Gerente senior, otra división. Alto en su foto de perfil. Sonrisa segura. El tipo de rostro que sabe exactamente lo que hace. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo, luego cerré el portátil, me fui a la cama y me acosté en la oscuridad junto a mi esposa, sintiendo esa soledad particular de saber algo que aún no puedes decir en voz alta. El miércoles se quedó dormida en el sofá. Su teléfono sobre la mesa de centro. Yo sabía su código. Esto es lo que nadie te dice sobre ese momento. No es la rabia lo que te detiene. Es la comprensión de que existe un último segundo de no saber, un último aliento donde todo sigue intacto, donde la vida que construiste sigue siendo real, y que en el momento en que lo cruzas, no hay vuelta atrás. Me quedé ahí, sintiendo el peso de ese aliento. Tomé el teléfono. Lo volví a bloquear. Me quedé ahí. Luego lo tomé por segunda vez. Ryan Work. Deslicé hasta el principio. Noviembre, un meme, completamente inocente, ella respondió con un emoji riendo. Diciembre, más cálido, bromas internas formándose, ese ritmo específico de 2 personas fingiendo que no están construyendo algo mientras lo hacen con total intención. Enero, exactamente el mes en que empezó a trabajar hasta tarde. Seguí deslizando, los mensajes empeorando, mi pecho tensándose, obligándome a leer todo porque necesitaba la verdad completa, sin huecos que mi imaginación pudiera llenar después. 14 de febrero, día de San Valentín. Esa noche llegó a casa con mis flores, me besó, dijo que yo era el mejor, se mantuvo cerca toda la noche. Luego le escribió desde nuestro baño 20 minutos después de que me quedé dormido. Dejé el teléfono. Me quedé completamente inmóvil. Y sentí algo que realmente no esperaba, ni rabia, ni lágrimas, sino una claridad terrible y limpia. Como si una niebla que no sabía que existía se hubiera disipado de pronto y pudiera ver exactamente dónde estaba y exactamente qué tenía que hacer. Capturas de pantalla. Todo. El teléfono de vuelta exactamente donde estaba. Llegó a la cama cerca de la medianoche y se acurrucó contra mi espalda como siempre. Me quedé mirando el techo y tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a confrontarla. Aún no. Porque sabía cómo termina eso, lágrimas, explicaciones, la historia girando hasta que soy yo quien se disculpa por haber mirado, hasta que yo me convierto en el villano por descubrir la verdad. No iba a darle ese poder. 2 llamadas a la mañana siguiente. Primero a mi hermano. Versión corta. Se quedó en silencio, algo raro en él, y luego dijo, ¿qué necesitas? No estás seguro, no quizá haya una explicación. Solo, ¿qué necesitas? Luego, un abogado. Me senté en mi coche en un estacionamiento, con el motor apagado, un bloc amarillo, tomando notas con las ventanas cerradas como si fuera una reunión sobre la vida de otra persona. División de bienes, plazos de presentación, documentación. Volví a casa. Preparé la cena. Me senté frente a mi esposa y le pregunté cómo había sido su día. Ella sonrió y me lo contó. Yo le devolví la sonrisa. Y bajo esa sonrisa, yo ya iba 3 movimientos por delante. El viernes por la noche abrí la aplicación de ubicación que ambos habíamos instalado años atrás, mutua, acordada, nunca usada en 6 años. Se suponía que estaba en una reunión tardía. Escribí su nombre. El punto azul apareció. Estaba en un hotel a 14 minutos de nuestra casa. Un hotel con un restaurante en la planta baja que le había sugerido probar 2 años antes. Ella dijo que no le interesaba demasiado. Me quedé mirando ese punto durante mucho tiempo, luego dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y entendí perfectamente por qué había empezado a hacerlo. Sábado por la mañana. Bolsa de noche. Beso en la puerta. Voy a casa de mi hermana. Vuelvo el domingo. Su hermana, esa con la que no hablaba desde hacía 4 meses, la misma que Sarah mencionó con tristeza en Navidad, tenemos que hacer planes. Yo le dije que la llamara. Ella dijo sí, lo haré. Nunca la llamó. Yo sabía que nunca la llamó. Conduce con cuidado, le dije. La vi salir del garaje. La observé hasta que el coche giró en la esquina y desapareció. Entonces me moví, rápido, limpio, preciso, como si lo hubiera ensayado durante 3 semanas, porque así era. Transferencia de dinero, llamada al abogado, maleta preparada. Documentos, lo esencial,
las cosas que existían antes de que ella apareciera. Recorrí la casa por última vez. Despacio. Sin ansiedad. La cocina donde cocinábamos mal y nos reíamos de ello. La sala donde nos quedábamos despiertos hasta tarde hablando de cosas que, de algún modo, lo eran todo. No sentía rabia al recorrerla. Sentía gratitud, porque esos años fueron reales, los buenos sucedieron de verdad, y ella no puede quitarme eso solo porque también mintió. Escribí una sola nota. Lo sé todo. Lo sé desde hace 3 semanas. No dije nada porque necesitaba estar preparado, porque si te enfrentaba antes de estar listo, esto habría girado hacia que revisé tu teléfono en lugar de lo que hiciste. Hoy moví mi dinero. Ya inicié el proceso. No estoy enfadado, Sarah. Simplemente terminé. Espero que seas honesta contigo misma sobre lo que ocurrió, incluso si no puedes serlo conmigo. La dejé sobre la mesa de la cocina, la que subimos por 3 tramos de escaleras, la misma en la que tuvimos que detenernos en el segundo descanso porque nos reíamos tanto que no podíamos seguir. Luego me senté en el coche, en la entrada, y ahí fue cuando me alcanzó. No dentro, siempre es en el coche, a solas, donde pasan las cosas reales. 6 años llegando de golpe. La cena. La ventana de la cocina. Su risa en aquel descanso. Una ola que había estado esquivando durante 3 semanas finalmente me alcanzó por completo. Me quedé ahí y la dejé venir. No luché contra ella, no la apresuré. 15 minutos. Luego encendí el coche y conduje hasta casa de mi hermano sin mirar atrás. 9 llamadas el sábado por la noche. 11 el domingo. Mi hermano se sentó conmigo ambas noches sin presionar, sin analizar, simplemente estando, y uno aprende quién te quiere de verdad no por lo que dice, sino por si se queda. El lunes por la mañana respondí. Había estado llorando durante 2 días. Podía oírlo todo en su voz. Lo planeaste, dijo, no acusando, casi con asombro. 3 semanas y no tenía idea. Sí. ¿Por qué no me enfrentaste? Porque entonces se vuelve sobre mí revisando tu teléfono. Tú lloras, yo te consuelo, y de alguna manera termino pidiendo perdón por descubrir la verdad. No iba a permitir que esa fuera nuestra historia. Un silencio largo, de esos que ocurren cuando alguien se da cuenta de que el argumento que preparó no es el que está ocurriendo. Lo siento mucho, susurró. Le creí. Por completo. Pero lo siento es solo el sonido de alguien que finalmente entiende el daño cuando el edificio ya se ha derrumbado. Lo sé, dije. No cambia nada. 8 meses de papeleo. Un nuevo apartamento en un barrio sin historia, sin restaurantes en los que hubiéramos estado, sin calles con recuerdos adheridos. Solo una vida ordinaria en blanco esperando volverse familiar. Me gustaba eso. Empezar sobre una superficie limpia. Y entonces, 11 meses después, llegó una carta. Escrita a mano. Sobre color crema. Un nombre que no reconocí en el remitente. La abrí de pie junto al buzón. Querido Daniel. No me conoces. Mi nombre es Carol. La esposa de Ryan. Dudé mucho antes de escribir esto. Decidí que tenía que hacerlo. Sé lo que ocurrió entre nuestras parejas. Me enteré la misma semana en que dejaste a Sarah, no por ti. Te escribo por algo que Ryan me dijo. Dijo que Sarah terminó con él 2 semanas antes de que tú lo descubrieras. Dijo que le dijo que había cometido un terrible error y que amaba a su esposo. Dijo que lloró durante toda la conversación. Ya no sé cuánto de lo que me dice es verdad. Pero esta parte sí la creí. Merecía saberlo. Siento lo que te pasó. Carol. La leí 2 veces. La doblé con cuidado. La guardé en el bolsillo. Entré y me senté en la mesa de la cocina durante mucho tiempo sin moverme. Ella había terminado con él. 2 semanas antes de que yo lo descubriera, había terminado y dicho que amaba a su esposo. Y luego volvió a casa, preparó café, preguntó por mi día, y no dijo una sola palabra. Me quedé con todo eso, el casi, el momento, la puerta que tal vez seguía abierta. Y luego tomé un bolígrafo y le respondí a Carol. Gracias. De verdad. Lo que ella hizo me mostró algo que necesitaba ver, no sobre ella, sino sobre mí. Cuánto tiempo llevaba volviéndome invisible. Cuánto había aceptado en nombre de mantener la paz. Necesitaba perder esa vida para entender eso.
Así que ya no estoy enfadado con el momento en que ocurrió. Cuídate. Vas a estar bien. Lo digo desde la experiencia. Daniel. La sellé. La envié. Y sentí que algo se liberaba en mi pecho, algo que llevaba casi un año encerrado. No era perdón, era algo más silencioso. La paz particular de un hombre que ha dejado de cargar algo que nunca le perteneció. 6 meses después, una mañana de sábado en primavera, mercado de agricultores a 2 calles de mi apartamento, un ritual que empecé casi sin darme cuenta y nunca abandoné. El mismo puesto de café, el mismo vendedor que me guardaba el pan que me gustaba. Estaba mirando tomates, pensando en nada en absoluto, cuando alguien dijo mi nombre. Nadia. Nos habíamos conocido brevemente en la fiesta de inauguración de la casa de mi hermano 3 meses antes, hablamos 20 minutos sobre libros y mal café. Había pensado en esa conversación 1 o 2 veces sin entender del todo por qué. Estaba allí con una bolsa de tela y una expresión ligeramente sorprendida. ¿De verdad vienes a estos mercados?, dijo. Cada semana, respondí. Se rió, fácil, sin esfuerzo, sin nada calculado. Caminamos por el mercado durante 1 hora sin haberlo planeado. Tenía opiniones firmes expresadas con claridad, sin disculparse por ellas. Se reía de lo que realmente era gracioso y no fingía lo contrario. Cuando no estaba de acuerdo con algo que yo decía, lo decía directamente, sin suavizarlo, y, de alguna manera, eso se sentía más respetuoso que el acuerdo. Al final dijo, voy a tomar café en ese lugar de la esquina. Puedes seguir hablando conmigo si quieres. ¿No te gustaría? No si no estás ocupado. Solo, puedes seguir hablando conmigo si quieres. Directa. Honesta. Sin juegos en absoluto. Sí, dije. Quiero. Nos sentamos en esa cafetería durante 2 horas y media y le conté más verdad en esa sola conversación de la que le había contado a Sarah en los últimos 2 años de nuestro matrimonio, no de forma estratégica, simplemente porque eso es lo que ocurre cuando alguien está realmente presente contigo. Ella me habló de su propio capítulo difícil, un negocio que había construido y perdido, el trabajo lento y poco glamuroso de empezar de nuevo. Lo contó con claridad, sin autocompasión, y luego pasó a otra cosa y me hizo una pregunta real, y esperó una respuesta real. La observé mientras hablaba y pensé, así es como se supone que debe sentirse. 6 meses después de aquel sábado, estamos sentados en el suelo de su apartamento, rodeados de libros de cocina abiertos. Es algo que hacemos. Ninguno de los dos cocina especialmente bien, pero lo intentamos de todos modos. ¿De verdad vienes a estos mercados?, dijo. Cada semana, respondí. Se rió, fácil, sin esfuerzo, sin nada calculado. Caminamos por el mercado durante 1 hora sin haberlo planeado. Tenía opiniones firmes expresadas con claridad, sin disculparse por ellas. Se reía de lo que realmente era gracioso y no fingía lo contrario. Cuando no estaba de acuerdo con algo que yo decía, lo decía directamente, sin suavizarlo, y, de alguna manera, eso se sentía más respetuoso que el acuerdo. Al final dijo, voy a tomar café en ese lugar de la esquina. Puedes seguir hablando conmigo si quieres. ¿No te gustaría? No si no estás ocupado. Solo, puedes seguir hablando conmigo si quieres. Directa. Honesta. Sin juegos en absoluto. Sí, dije. Quiero. Nos sentamos en esa cafetería durante 2 horas y media y le conté más verdad en esa sola conversación de la que le había contado a Sarah en los últimos 2 años de nuestro matrimonio, no de forma estratégica, simplemente porque eso es lo que ocurre cuando alguien está realmente presente contigo. Ella me habló de su propio capítulo difícil, un negocio que había construido y perdido, el trabajo lento y poco glamuroso de empezar de nuevo. Lo contó con claridad, sin autocompasión, y luego pasó a otra cosa y me hizo una pregunta real, y esperó una respuesta real. La observé mientras hablaba y pensé, así es como se supone que debe sentirse. 6 meses después de aquel sábado, estamos sentados en el suelo de su apartamento, rodeados de libros de cocina abiertos. Es algo que hacemos. Ninguno de los dos cocina especialmente bien, pero lo intentamos de todos modos. La semana pasada quemé algo sencillo y ella se rió durante 4 minutos completos, no por cortesía, sino con una alegría genuina, y dejé la sartén quemada sobre la encimera durante 3 días porque cada vez que la miraba sonreía sin darme cuenta. Esta noche está leyendo una receta en voz alta con total entrega teatral,
usando voces distintas para cada ingrediente. Un completo disparate, y yo solo estoy medio escuchando porque en realidad la estoy observando a ella. Brahms, su planta favorita, una cosita terca en el alféizar a la que le habla cuando cree que no la estoy escuchando, recibe la luz de la tarde. Libros apilados en un sistema que solo ella entiende. 2 tazas de café de esta mañana aún sobre la encimera, sin lavar, sin prisa. Una vida real. Ordinaria, presente y completamente auténtica. Levanta la vista del libro de cocina. No estás escuchando, dice, divertida, ya sabiéndolo. Te estoy mirando, respondo. Esa calidez particular pasa entre nosotros, la que existe entre dos personas que han atravesado algo realmente difícil y han encontrado el camino hacia algo verdaderamente real, y entienden, sin necesidad de decirlo, lo raro que es eso. Un segundo más, digo. Ella niega con la cabeza. Sonríe. Vuelve al libro de cocina. Casi no noté que faltaban $40 en un estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Esa fue la diferencia entre la vida que tenía y la que vivo ahora. No fue un momento dramático. No fue una gran revelación. Solo una pequeña verdad a la que, por fin, dejé de darle la espalda, y todo lo que se volvió posible en el instante en que lo hice.